en determinadas condiciones, por eso se lo llama gas ionizado, y al ionizarse, es decir, que hay iones que se van separando, produce un nuevo estado. Este estado, ya que lo nombramos, hasta puede utilizarse para incorporar material metálico a distintas partes. En la industria aeronáutica se usa mucho para poder recomponerlas mediante, sobre todo mantenimiento, recomponerlas para volverlas a utilizar. Dentro de las sustancias van a ver que hay sustancias intensivas y sustancias extensivas, y las que son específicas de la termodinámica, como el volumen específico y el calor específico. Las que determinan el estado que dictan los parámetros termodinámicos de un cuerpo o de un fluido son las intensivas. Y vamos a ver y vamos a utilizar muchos los parámetros de estado, presión, volumen, temperatura. Creo que algo hablamos del PVT. Y hablamos de temperatura absoluta, presión absoluta y volumen específico. Cada una de ellas está en función de las otras dos. Eso nos va a permitir, cuando relacionamos a las tres juntas, establecer lo que se conoce como ecuación de estado, donde ahí lo tenemos a la derecha, P por V igual a R por T. Es decir, para cuando tengamos gases que se comportan teóricamente o gases ideales, podemos determinar uno de estos parámetros en función de datos que tengamos. Ahí, a modo de ejemplo y solamente a los efectos de mostrarlo, tenemos tres gráficos con tres combinaciones distintas: presión-volumen, presión-temperatura, volumen-temperatura. Y en esos gráficos movernos para establecer la combinación entre los distintos parámetros de estado. Uno que vamos a utilizar mucho es el diagrama de Clapeyron, que básicamente relaciona presión con volumen, porque estas están de alguna manera relacionadas con la temperatura, o lo que llamamos diagramas TS, que son temperatura, entropía, que ya vamos a ver de qué se trata la entropía. Nosotros tenemos los estados termodinámicos que pueden tener los cuerpos cuando interactúan entre sí, o entre los cuerpos y el medio ambiente, y esos estados van a variar en función de estos parámetros de estado que estamos hablando. Es decir, cuando varía algún parámetro de estado, ese estado tenía un equilibrio. Cuando varía alguno de estos parámetros, vamos a encontrar otro nuevo estado de equilibrio. Eso vamos a ver que nos va a permitir esa consecuencia de distintos estados de equilibrio, lograr lo que se conoce como transformaciones, que son uniones de distintos puntos que forman una línea que se llama transformación, que ya lo vemos a continuación. Cuando tenemos una variación de volumen y en función de eso varían los otros dos parámetros, o cualquiera de ellos de los otros dos, decimos que se produce un trabajo termodinámico. Durante el cursado vamos a ver que hay sistemas, transformaciones y ciclos que están en equilibrio, aquellos que cumplen con transformaciones teóricas, y aquellas transformaciones o ciclos que están en desequilibrio. En realidad, todos los procesos reales que tengamos intervenientes termodinámicos son procesos. Alguien que apague por favor, está escuchando un perrito. Ese estado de desequilibrio va a depender de la velocidad con la que se realice la transformación. Cuanto menor es la velocidad, menor va a ser el desequilibrio que va a tener el sistema. Acá tenemos representado lo que podríamos hacer con un trabajo termodinámico. El fluido o el gas que está ocupado acá en este cilindro, que está cerrado por un pistón, un émbolo, va a estar una presión, un volumen y una temperatura. Si le adicionamos calor, va a haber un aumento de energía interna y va a producir una expansión del gas o del fluido
revolucionando ahí y va a mover ese. Puede haber un trabajo mecánico o un trabajo termodinámico. Las transformaciones, entonces, se pueden decir que se dividen en reversibles e irreversibles. Las transformaciones reversibles son aquellas que nos permiten volver en forma contraria, como lo hemos realizado, al mismo punto inicial. En el caso de los ciclos, también se los denomina reversibles e irreversibles, y son reversibles cuando volvemos al punto inicial. Ya vamos a ver algunos de ellos. Irreversibles son los procesos reales, es decir, cuando no hay forma de volver a un estado inicial. Por ejemplo, en un ciclo que cumple una máquina térmica con un motor alternativo, nosotros ingresamos aire o una mezcla aire-combustible en una determinada condición, está de presión y temperatura, pero una vez que evolucionamos en la máquina, lo devolvemos a los gases quemados con, ¿cómo es? Con una diferencia de temperatura, por ejemplo, y su estado físico, y para poder hacer otro ciclo necesitamos renovar el combustible, por ejemplo. Entonces no volvemos a la condición inicial que lo hacemos sí en un ciclo teórico. ¿Hay alguna pregunta? Sigo nomás. Las transformaciones en equilibrio, que son transformaciones termodinámicas, transformaciones teóricas, las podemos dividir, y la vamos a ver ahí en el diagrama de Clapeyron, en estos distintos tipos de transformación. Una es la isotérmica, es decir, a temperatura constante. Las isotérmicas son, ¿sí? ¿Alguien pregunta? Las isotérmicas son de este tipo, son, como es, funciones equiláteras que de alguna manera nos indican esa forma de curva. Y por ejemplo, si partimos del punto 1, y en este caso sería una compresión, y lo hacemos a temperatura constante, vamos a llegar a un punto S como el 2T. Establecemos una misma presión final y vamos a ver qué nos indica esto. Si partimos del mismo punto 1 y ahora hacemos una transformación a presión constante, se llama isobárica. Y si partimos del punto 1, vamos a tener una horizontal al eje de los volúmenes. Si por el contrario, partiendo del punto 1, hacemos una transformación a volumen constante, perdón, ahí vamos a tener una curva partiendo del punto 1, de esa manera. Aquí lo que estaríamos haciendo es una compresión de volumen constante, porque hay un aumento de presión. Otra de las transformaciones que vamos a realizar, y compresión y expansión se utilizan mucho, son aquellas que no tienen intercambio de calor, y se las llama adiabáticas. Las adiabáticas tienen una curva, tal como la que vemos ahí, y nos permiten llegar a un punto como el 2A. Como vemos, tiene diferencia con la isotérmica. Hay una transformación que podemos decir que no está en equilibrio porque hay intercambio de calor, y en una compresión y en una expansión real de una máquina real es la que se realiza, se llaman politrópicas. Y esas politrópicas van en una condición intermedia de la isotérmica y de la adiabática. Eso como para que los empecemos a tener aquí en la cabeza. La transformación isotérmica, para llegar a la misma presión, sería la que menos trabajo necesitamos realizar. ¿Y saben por qué? Porque si nosotros la compresión la hacemos por disminución de volumen, a medida que disminuye el volumen en un sistema, por ejemplo, ese volumen va a hacer que vaya aumentando la presión, pero como consecuencia de la presión va a haber un aumento de temperatura. ¿Qué pasa con el fluido? Supongamos que sea aire, y va perdiendo densidad, o sea, va modificando su densidad. Entonces el proceso va perdiendo eficacia. En cambio, si pudiéramos hacer un proceso muy lento, donde de alguna manera
el aumento ese de temperatura que se produce y ¿cómo es? El aumento de temperatura lo vamos eliminando paso a paso. No, estaba viendo los chats. Espero que se haya entendido. Entonces, cuando tenemos una temperatura constante, la energía interna no varía. Si hay una variación de temperatura, siempre va a variar la energía interna. Y acá se me clavó el sistema.